En esta ocasión con el capítulo 10. El capítulo 10 se llama de los centros iniciáticos. Este título recalca el hecho de que los centros espirituales están ligados a un centro supremo. En capítulos anteriores hemos hablado de los centros iniciáticos y de sus características, pero es importante resaltar que dentro de ellos existe una jerarquía que no necesariamente responde al orden administrativo. Más bien responde a una índole espiritual, en donde los adeptos son quienes se comunican constantemente con el centro supremo. Dichos adeptos pueden o no pertenecer a la institución o ser misteriosos viajeros, como en su tiempo fueron los Rosacruces. Generalmente no se conocen quiénes son los adeptos para los ojos del mundo profano. Con respecto al Centro Supremo, podemos recalcar que cuando un determinado centro iniciático se desvía o degenera, el Centro Supremo puede restablecer la cadena iniciática y recobrar la espiritualidad perdida de dicho centro iniciático. Además, un determinado centro supremo puede ser el mismo para varios centros espirituales diferentes. Esta multiplicidad no posee oposiciones, sino al contrario, una perfecta armonía, y esta variación de los centros iniciáticos responde a la propia naturaleza variante que existe en los individuos. Finalmente, es de hacer notar que todo centro espiritual está constituido a imagen del Centro Supremo. Con respecto a este capítulo, podemos mencionar el símbolo del círculo de la circunferencia otra vez. En el centro visualicemos que tenemos entonces un centro espiritual y visualicemos que verticalmente hacia arriba un centro supremo. Un centro supremo puede ser el que coordine varios centros espirituales, como bien lo indica el capítulo. Entiéndase entonces que ese centro supremo tiene una mayor jerarquía en el orden espiritual que los centros iniciáticos. Los centros iniciáticos es lo que nosotros estamos acostumbrados a entender como las escuelas iniciáticas, como es el caso de la masonería, el Tao, la Kabbalah, el sufismo, etc. Mientras que el centro supremo, por ejemplo, en el caso del occidente, podemos ver como el centro supremo que rige a la cristiandad, a la Kabbalah, el sufismo, realmente es el mismo centro supremo que coordina todas estas escuelas o centros espirituales, iniciáticos. En este orden de ideas, vemos cómo entonces todas las formas tradicionales de lo que entendemos en el occidente pertenecen al mismo centro supremo. Lo propio pudiéramos decirlo con respecto al oriente, ya que el Tao y el budismo también provienen del hinduismo y este a su vez del mismo centro supremo. Pudiéramos decir que en la actualidad existen dos grandes vertientes, dos principales centros supremos, uno para Oriente y otro para Occidente, o lo que se entiende hoy como Occidente. Obviamente recordemos, como hemos hablado en otros capítulos, que todo viene de la protoparadosis, es decir, del origen uno de todas las tradiciones, pero bajo la concepción de las formas en la actualidad, pudiéramos decir que hoy se encuentran dos principales vías o dos grandes centros supremos.
aquí el punto importante, bueno, por un lado, para mí este es uno de los capítulos más abstractos, por así decirlo, de todo el libro de Apercepciones sobre la iniciación, porque realmente es un tema complejo, difícil de explicar, ¿no? Cuando siempre tratamos de hablar de este tema, este capítulo en particular, se hace un poco difícil. Eh, porque nosotros conocemos eventualmente una escuela iniciática. En el caso nuestro pudiera ser la masonería, pudiese hablarse también del Tao, de la Kabbalah, de la vía sufí, etc. Pero no se conoce o no se entiende bien el Centro Supremo. El Centro Supremo sería, por decir el escenario, de todas las principales formas tradicionales monoteístas que vienen del judaísmo, luego el cristianismo y luego el islam, todos provienen de un mismo centro supremo. Que pudiéramos hablar de la orden de Melquisedec, ahí aprovechamos para hablar precisamente de esta consagración, este personaje bíblico que consagró a Abraham compartiendo precisamente el vino y el pan. Esto llama poderosamente la atención porque Jesucristo, cuando realiza la última cena, precisamente lo que hace es una consagración del vino y el pan, siendo entonces su cuerpo y su sangre. Y es por esto entonces que se restablece el pacto de la alianza eterna entre el cielo y la tierra. De alguna manera pudiéramos decir que este rito, que es la misma orden de Melquisedec, lo que hace es retrotraernos al mismo origen de la tradición judaica. Por lo tanto, Jesús, al instaurar la Eucaristía, lo que está es evocando este principio supremo del cual provienen entonces nuestras religiones monoteístas. Esto es un tema súper interesante y súper digno de reflexión y de meditación por parte de todas aquellas personas que han querido indagar una y otra vez sobre el origen y la autoridad de la cristiandad, cómo ella incluso se remonta a los orígenes de su propia forma tradicional y de su propio centro supremo, ¿no? Identificándonos nosotros entonces una vez más, como hemos mencionado, con la orden de Melquisedec. Y esta a su vez, obviamente, provenía de la protoparadosis de mucho más atrás. También es importante este capítulo rescatar que lo que pudieran ser aparentes oposiciones dentro de un mismo supremo, centro supremo, realmente estas oposiciones no existen, porque visto desde el punto de vista del centro, por ejemplo, lo que tanto pelea la iglesia protestante o la iglesia ortodoxa o la iglesia católica dentro de la cristiandad, realmente cada uno está trabajando con un aspecto del universo de individuos que se identifican mejor con esa forma. A grosso modo, como hemos hablado también en otras oportunidades, pudiéramos decir que la escuela protestantista de alguna manera se identifica más con personas auditivas, mientras que la iglesia católica más con personas visuales, ¿no? O sea, que trabajan más con la vista. Y así poco a poco podemos ir viendo, como hablamos en otros espacios, cómo se acentúa. Ojo, esto no quiere decir que otra persona que sea de otra, o sea, que tenga otra ponderación, más kinestésico, más visual o más auditivo, no puede estar perfectamente en cualquiera de estas escuelas. ¿Okay? Simple y llanamente es donde ellas prefieren colocar su acentuación. ¿Por qué? Fíjense que las personas auditivas trabajan más la memoria y las personas visuales trabajan más la imaginación. Por eso no es de extrañar que muchas de las personas que se incursionan en estas escuelas protestantes tengan que memorizar
muchos versículos y capítulos de la Biblia, incluso tiene una misma afinidad con los números en este hemisferio izquierdo del cerebro. Está asociado también con los números, mientras que el hemisferio derecho con las formas, con la imaginación, y por eso entonces ellos prefieren ver imágenes y aprovecharse del lenguaje simbólico, como por ejemplo el símbolo mismo de la cruz. Entonces, bueno, esto como para recalcar que realmente desde la perspectiva del Centro Supremo, estas aparentes oposiciones no existen, sino que más bien son perfectamente complementarias. También habíamos dejado en el aire, quedó el hecho de que cuando empieza una escuela iniciática a degenerarse, a desviarse, tiene varias maneras de restituirse, ¿no? Haciendo el recuento, lo primero que debería ocurrir es que un maestro hábil dentro de la propia escuela tenga la capacidad de restituir su propia institución. Esto es el deber ser. Sin embargo, llega un punto en el cual el proceso de alejamiento ha sido tal que ya ningún maestro hábil es capaz de restituir o de ordenar o de rectificar su propia escuela. Y aquí es donde entonces hace falta el acompañamiento o el apoyo de iniciados que pertenecen al mismo Centro Supremo, pero que practican otra forma tradicional. Esto ha pasado reiteradas veces en la historia. Vemos el caso de los famosos Rosacruces, que eran seres que tenían la capacidad de adaptarse a la región, aprendiendo el idioma en donde se encontrasen, esto asumiendo un nuevo nombre e incluso un oficio. Entonces ellos practicaban un determinado oficio dependiendo de la zona en donde tengan que hacer el trabajo, la misión, asumían un nombre y hacían entonces este trabajo de restauración. Ellos obviamente eran maestros hábiles de una forma tradicional distinta, sin embargo, podían comprender cabalmente todos los ritos y todas las consagraciones que al igual que todo el lenguaje simbólico que se encontrase en esta forma tradicional que estaba ya alejándose o desviándose del orden. Entonces, estos seres, estamos mencionando como ejemplo los Rosacruces, pero el Islam también hizo lo propio con la cristiandad en la Edad Media. Y así pudiéramos decir que la cristiandad hizo lo propio también con el judaísmo. En cada época han existido distintos representantes, a veces de otra forma tradicional, que vienen precisamente a hacer un trabajo de restauración al propio seno, a la propia institución de la forma que pertenece al mismo Centro Supremo. Entonces, tomamos este ejemplo porque entonces vemos en otras épocas de la historia los famosos desconocidos que llaman superiores desconocidos, representando precisamente este fenómeno de individuos que en determinados momentos de la época han tenido que asumir el proceso de restaurar una forma iniciática que no necesariamente es la suya, sin embargo, ambos pertenecen al mismo Centro Supremo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hemos visto en reiteradas oportunidades en la historia, también le pasó en la masonería, lo comentamos en alguna oportunidad con el caso del Rosacruz Martínez de Pascual, que hizo también un trabajo de restauración y de rectificación en su momento histórico. Entonces han existido varios individuos con este rol. Podemos también mencionar que después de este caso puede seguir ocurriendo que una forma tradicional esté tan alejada que ni siquiera otros maestros hábiles del mismo Centro Supremo, pero perteneciente a otra forma tradicional, pueden hacer el trabajo de restitución. Cuando ya esto ocurre, ya lo mejor que puede ocurrir es hacer una adaptación de la forma tradicional, adaptarla a las nuevas características de la época
y a las nuevas características de los individuos. Esto también ha ocurrido, es el caso per se de Buda Shakyamuni, es el caso per se de Jesús el Cristo, en donde ellos hicieron un proceso de adaptación de una forma tradicional en función de la época y de las características de las individualidades que se encontraban. Esto es algo así como que yo dijese que llega un punto de alejamiento de los individuos en el cual ya la escuela y la forma tradicional no los puede abarcar y tiene que entonces de alguna manera hacer una adaptación tan amplia que prácticamente es una nueva forma tradicional y termina así configurándose en el tiempo, consolidándose, para poder abarcar a la cantidad de individuos que quedan por fuera, porque llega un punto histórico en el cual hay más individuos por fuera de la tradición que dentro de la tradición. Entonces, cuando esto ocurre, es menester de la tradición generar esta nueva forma tradicional que sea capaz de abarcar a todas estas individualidades que hoy en día no se sienten representados con ninguna forma tradicional existente. Entonces, existe este escenario. Hablando del presente, haciendo un poco de conjeturas, pudiéramos decir que en la actualidad también ocurre que existen más individuos fuera de una identificación y una verdadera afinidad con una determinada forma tradicional de las que hemos mencionado, que realmente la cantidad de individuos que hoy en día pueden gozar de pertenecer a su tradición. Entonces, el universo de personas que quedan por fuera es mucho mayor. Más particularmente el caso del occidente, como lo dice Guénon, pero pudiéramos decir que de un tiempo para acá, post-Guénon, el oriente también ha tenido su propio proceso de generación bastante fuerte e intensivo en los últimos 50 años. Entonces, desde el fallecimiento de Guénon hasta nuestros días, en los últimos 70 años aproximadamente, el Oriente también ha tenido un proceso de alejamiento bastante fuerte en lo que tiene que ver, más que todo, con la cantidad de individuos con respecto a sus tradiciones. Entonces, la gran pregunta hoy en día es, ¿cómo hace un hombre contemporáneo, sea de Oriente o sea de Occidente, para identificarse con una de estas formas? Las escuelas iniciáticas, como bien lo mencionan en el Tao, se encuentran en un proceso de flexibilización, lo que llaman la época blanca en el Tao. Y así también la masonería hizo su flexibilización unos cuantos siglos atrás, en 1770. Asimismo también la Kabbalah lo ha venido haciendo recientemente. Y obviamente el budismo ya lo venía haciendo también de unas cuantas décadas para acá. Sin embargo, todavía la cantidad de individuos que quedan por fuera es mucho mayor que las que pudiese abarcarse en la masonería, en el Tao, en la Kabbalah, en el Islam, en el hinduismo, en el budismo, etcétera, etcétera. Es una pregunta profunda, es una pregunta digna de meditar, porque entonces la cuestión sería, ¿qué va a pasar con todos estos individuos? ¿Qué va a ocurrir cuando ya ni siquiera el Centro Supremo tenga la capacidad de dar una nueva adaptación, que es lo que yo preveo que debería ocurrir? Generarse una nueva forma, una nueva escuela que sea capaz de abarcar a todos estos individuos. En lo particular, e insisto, especulando, el método de Ramana Maharshi es un método impresionante para mí, suficientemente flexible y suficientemente adaptable para poder abarcar a todas estas individualidades que hoy en día se encuentran por fuera de cualquier tradición. Pudiera incluso hasta arriesgarme a decir que hasta el pensamiento totalmente agnóstico, incluso hasta la visión de un ateo,
pudiese identificarse en un principio con el pensamiento de Ramana Maharshi y el método del discernimiento del sí mismo, ¿no? Del ser, a través de esta constante pregunta que nos hacemos, realmente quién soy yo, respondiéndonos de manera sincera. Entonces, obviamente yo no soy la mente que está pensando esto, porque entonces ¿quién tiene conciencia de esta mente? Y así sucesivamente ir haciéndose las preguntas del discernimiento del sí mismo, ¿no? Del ser. Entonces, no me extrañaría que una forma pudiese plantearse a través del método de Ramana, o Guénon también lo dio a entrever: el occidente solo puede salvar al occidente. Y lo que entendemos hoy en día como una humanidad, el pensamiento moderno contemporáneo, es este punto de vista occidental. Entonces aquí cabrían dos preguntas. O es en manos de los masones, de la masonería en su proceso de tratar de normalizar a las individualidades que están fuera de la tradición, en un proceso de mayor flexibilización todavía, o en manos de la cristiandad, que se ve, por lo menos a los ojos de las características y de los datos y las realidades que tenemos hoy en día, pareciera ser cuesta arriba, pareciera ser bastante difícil esta empresa. Sin embargo, recordemos que, bueno, siempre Dios tiene caminos misteriosos, ¿no? Para hacer sus cosas. No me sorprendería que en el fondo el mundo occidental moderno no es otra cosa que un muy mal cristiano, me gusta resumirlo así, es un cristiano que profesa muy mal su tradición, pero sin embargo están las raíces allí, en el fondo de su ser. Entonces, no me extrañaría que fuese también en manos de la cristiandad un proceso de rectificación y de restauración de la cultura occidental moderna. Entonces tenemos varios candidato de la propia cristiandad, que sería el natural, el llamado para hacerlo. Tenemos como candidato también a la propia masonería. Yo aquí especulo el método de Ramana Maharshi, y finalmente Guénon plantea que de no ser el propio occidente, tendría que ser entonces una labor tomada en manos del oriente. Y aquí vemos precisamente este proceso de flexibilización de la época blanca del Tao. Por lo tanto, pudiese ser el mismo Tao un perfecto candidato para hacer este proceso de restauración. Sea como fuese, vemos que es difícil en las características del mundo moderno occidental y contemporáneo, porque ya el Oriente también se ha occidentalizado. Es difícil este proceso de restauración, más no imposible. Finalmente, quedaría un último escenario. El último escenario es el menos esperanzador. El último escenario es cuando ya efectivamente ni siquiera el Tao, ni la cristiandad, ni la masonería, ni Ramana, como hemos dicho, son capaces de restaurar al pensamiento occidental moderno, ni a las individualidades, y el proceso de generación llega hasta el seno de las propias escuelas a corromperlas y desviarlas. Entonces, cuando esto ya ocurriese, ya lo que queda es, y esto también está registrado así en las distintas formas tradicionales, lo que queda ya es simplemente un proceso yo lo denomino como un reseteo, ¿no? Un proceso de volver al origen. Sería ya el fin del Kali Yuga, y lo que queda es volver a plantear la manifestación con un nuevo Manvantara, con un nuevo Dwipa. Esto significa volver a cero, es decir, al Kripta Yuga. En pocas palabras, el Apocalipsis, en pocas palabras, el diluvio de Noé, en pocas palabras, este cierre de ciclo precisamente de Brahma. Entonces, podemos ponerles distintos nombres, distintos atributos, pero todos de alguna manera nos expresan la misma idea de que es más económico para el Ser Supremo, para Dios, por decirlo exotéricamente, es más económico volverlo todo a cero que hacer una serie de reparaciones. Es como que yo tuviese un pantalón lleno de parches, lleno de enmiendos. Llega un punto en donde ya el enmiendo no puede seguirse poniendo sobre otros enmiendos, y es más fácil entonces y más económico, en vez de hacer este trabajo,
en donde tengo que gastar demasiados hilos para tratar de mantener la tela, es más barato comprar un pantalón nuevo. Entonces, esto ocurre también con la manifestación. Entonces, llega un punto en donde es más fácil resetear todo que gastar demasiada energía en tratar de restaurar las cosas, ¿no? Entonces, este punto de inflexión también existe y también está registrado en los distintos textos tradicionales. Entonces, pasamos del escenario del cierre de ciclo al escenario de una adaptación, de una nueva forma y una nueva tradición, de una nueva escuela, a el escenario de los superiores incógnitos y el más flexible, el escenario en donde la propia tradición, la propia escuela, tiene la capacidad de rectificarse a sí misma a través de sus maestros hábiles, ¿no? Entonces estos serían los 4 escenarios a grosso modo. Obviamente existen muchos grises, por así decirlo. Los 4 escenarios a grosso modo de cómo nosotros podemos entonces hacer este proceso de rectificación. Pongo esto siempre como ejemplo a propósito de este capítulo para que se entienda entonces bien la jerarquía del centro supremo con respecto a los centros secundarios. La pregunta, y bueno, que cada quien tiene que responderse, ¿no? Yo en lo particular trato de ser un poco esperanzador, ¿no? No me gusta ser catastrofista. Siempre apuesto un poquito a la esperanza. Y sí creo que todavía se pueden hacer cosas, ¿no? Todavía el ser humano, algo que es interesante de meditar, ¿no? Es que el ser humano del Kali Yuga, y con esto trato también de defender, ser un poco así el abogado, ¿no? El hombre del Kali Yuga realmente no es un hombre malo per se. Para mí el hombre del Kali Yuga es más una persona ignorante que otra cosa. Es como una suerte de niño, pero es un niño hasta cierto punto ingenuo, inocente, ingenuo también, más ingenuo que inocente. Es como ese niño que sabe que la mamá le tiene guardado unos caramelos y él cuando la mamá se descuida busca la gaveta y agarra los caramelos, ¿no? De alguna manera está cometiendo una picardía, pero al mismo tiempo es algo ingenuo porque los padres pueden darse cuenta de que el niño está haciendo esto y igualmente no lo reprenden, no afecta el resultado final de, vamos a decirlo así, de lo que pudiese ser algo grave. Entonces, en este sentido, pudiéramos decir que los hombres del Dwapara Yuga sí fueron hombres más peligrosos. Desde el punto de vista bíblico, eran los constructores de la Torre de Babel. Fíjense que se habla de gigantes. David venció a Goliat. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salieron estos gigantes? Estos gigantes eran los hijos de los Nefelín, los hijos hombres con ángeles. Entonces, aquí en la Biblia nos plantean que efectivamente sí podían tener relaciones los hombres con los ángeles para los que dicen hoy en día que los ángeles no tienen sexo, ¿no? Tenían hasta hijos. Y fíjense que en Sodoma y Gomorra Dios había enviado unos ángeles y en esta ciudad, bueno, querían pervertirlos también. Hasta el punto que Lot prácticamente, bueno, prácticamente no, o sea, él dice que plantea pone a sus propias mujeres y a su propia familia antes de que tocasen a los ángeles, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que más allá de estos episodios bíblicos, lo que se ve es la capacidad del corazón endurecido de estos hombres, ¿no? Porque eran capaces, sabiendo que eran ángeles, sabiendo de la pureza o de la conquista de la Torre de Babel, tomar al cielo por asalto, ellos tenían planteado estos objetivos y estas metas. Es decir, ellos querían usurpar el puesto de Dios y de los ángeles, ¿no? Querían tomar este poder y tenían conocimiento de ello. Los hombres del Kali Yuga, al contrario, son hombres
que yo estoy casi convencido que la persona más terrible del planeta que uno se puede imaginar, un asesino en serio, una cosa así, tú le pones un ángel a que le hable y te aseguro que esta persona se va a arrodillar y se va a poner a llorar como un niñito, ¿ok? Y se va a asustar. ¿Qué quiero decir yo con esto? Al final, el corazón de los hombres del Kali Yuga es el corazón de un niño ingenuo, pero no de una persona maligna. En la era anterior, si eran capaces de tratar de atrapar este ángel para utilizarlo para beneficio propio. Esto es algo que hoy en día es impensable en la mente de cualquier hombre del Kali Yuga. Los hombres del Kali Yuga ni se les ocurre por la cabeza que pudiesen tener la capacidad de hacer algo así. Entonces esto está alejado, por así decirlo. El hombre del Kali Yuga más maligno lo que quiere tener es muchos caramelos. Lo digo en este símil diciendo, bueno, tener mucho dinero, tener mucha riqueza, tener mucha fama, tener poder, pero un poder aparente, un poder totalmente materialista y mercantilista, no un poder real, como se entiende desde el punto de vista de la tradición. Entonces, son niños ingenuos que más bien lo que le pedirían al ángel sería cosas para que les den más beneficios materiales, ¿no? En este plano. Entonces, en el caso de la persona más maligna que se nos ocurra pensar del Kali Yuga. Entonces, yo siempre pongo este símil porque en eras anteriores sí existieron hombres más perversos, hombres más peligrosos, hombres que sabían de la tradición y por saber de la tradición querían precisamente infringirla, ¿no? Como dice esa frase de la ley, del derecho, de el que conoce la ley conoce la manera de cómo romperlo, ¿no? Entonces, exactamente igual eran estos hombres. Hasta cierto punto de vista, pudiéramos decir que precisamente por ese escenario histórico es que llegó el Kali Yuga, porque existieron estas personas, es que entonces tuvo que acontecer el Kali Yuga en donde se reseteó y se borró la mente de todos estos hombres. Es interesante también ver en distintas formas tradicionales este paso del Dwapara Yuga al Kali Yuga, cómo se dio en las distintas culturas y de cómo este símbolo asociado a un guerrero, a un satrilla, tuvo que detener a todos los demás hombres malignos que eran satrillas también, quitarle las armas y tener que acabar con todos ellos. Y él mismo después renunciar a las armas. En el Kali Yuga se supone que ya los hombres renunciaron a este estado de violencia, ¿no? Extrema, ¿no? Como estamos hablando desde el punto de vista tradicional. Ya de este tiempo para acá, ya cada vez es más pacífico y cada vez la violencia se expresa más material, más, insisto, de dinero, mercantilista. No es una violencia contra el cielo, ni nada de esto. Es una violencia realmente contra la naturaleza, contra los hombres, contra la materia, contra los recursos. Una violencia en esta ingenuidad de ese niño malcriado que es el mundo occidental moderno. Entonces, desde este punto de vista, recalco, el hombre del Kali Yuga tiene un gran potencial de salvarse, un gran potencial de conmoverse el corazón y un gran potencial de rectificarse. Lo que tiene que hacer es recordar de dónde viene, porque el hombre del Kali Yuga en su olvido se niega a toda noción de tradición, a toda cosa que lo ate o lo una al origen. Él piensa que viene de la nada, él piensa que viene de cero, él piensa que está por sí mismo y que todas las cosas las ha conseguido por sí mismo, en ese egocentrismo, ¿no? Característico del occidente. Lo que tiene que hacer es recordar y reunificarse. Y cuando logre esto, entonces será ese mismo niño, ya no tan ingenuo, sino más inocente y de corazón mucho más blando, para que la tradición entonces pueda albergarse allí, en ese corazón. Es lo que pienso, es lo que de alguna manera considero para hablar un poco bien de las características de esta época, para no decir que todo está mal y todo está perdido,
nos comparamos con las eras anteriores, eran terribles. Sin embargo, bueno, lo que nos falta es ese recuerdo. Y en este mar de multiplicidad, que también denuncia siempre Guénon, en este gran mar de multiplicidad, lo que puede ocurrir es que nos perdamos, que nos dispersemos, hasta el punto de fragmentarnos y de ni siquiera ser una individualidad, ni siquiera tener egocentrismo, que sería lo más terrible, estar fragmentado en 1000 pedazos y ni siquiera saber qué soy yo, ni siquiera desde el punto de vista egoísta, ¿no? Estar fragmentado en miles de pedacitos de individualidades que ninguno sabe qué quiere. Eso sería para mí lo más fuerte. Es que digo que precisamente se puede hacer como una alegoría acerca de también, ¿no? De que el ser humano en estos tiempos del Kali Yuga está así como la rebeldía de Satán, de que él fue el único que no se inclinó. Estamos como con esa rebeldía infantil de que queremos sabernosla todas y que sabemos qué tenemos que hacer, qué debemos hacer, a dónde vamos, cuando en realidad no es así. Exactamente, sí, sí. Y es interesante esa analogía que usted dice, hermano, con Satán, porque fíjate que Satán era soberbio, ¿no? No se quiso inclinar ante Adán y al mismo tiempo él piensa que él puede abastecerse a sí mismo, ¿no? Porque al revelarse a Dios es porque considera que él puede subsistir por sí mismo. Cuando Dios sostiene a todo el universo, todo el mundo, toda la existencia, nada puede ser sin él. Entonces es una gran arrogancia pensar que yo pueda sostenerme por mí mismo. Entonces, el diablo, precisamente Satán, representa ese símbolo de esa rebeldía. Y el hombre de hoy en día es ese rebelde, pero un rebelde que ya hasta se olvidó que Dios existía, porque el diablo se revela a Dios directamente, pero este es un hombre que se revela de alguna manera a todo, a todo lo que pudiese concebir y lo plantea todo desde abajo, todo desde sus ojos, desde su mente, desde la medición de sus manos. Entonces piensa que con su mente, con sus ojos y con sus manos puede abarcar el universo y abarcarse a sí mismo, abarcar la vida, la existencia, la manifestación. Y es bueno, esa es su ignorancia, ¿no? Esa sería su ingenuidad, precisamente.